tiki 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 ta, tiki 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 ta, tiki 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 ta. Dime qué hora es. Una en punto, dos en punto, tres en punto, tic tac. Cuatro en punto, cinco en punto, seis en punto, tic tac. Siete en punto, ocho en punto, nueve en punto, tic tac. 10 en punto, 11 en punto, 12 en punto, tic tac. Tiki 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 tac, tiki 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 tac. Hola mis chicos, bienvenidos una vez más a una clase de matemática. El día de hoy vamos a trabajar las medidas de tiempo. ¿Sabemos cómo podemos medir el tiempo? Muy bien, pues utilizamos un instrumento en común que es el reloj para poder medir el tiempo. Pero, ¿qué es el reloj? Bueno, el reloj es un dispositivo que sirve para medir el tiempo y dividir el día en horas, minutos y segundos. Esta máquina pues realiza un movimiento uniforme a través de un peso, sí, un muelle o una pila. En pocas palabras, la mayor parte de nuestros relojes de pared pues funcionan por medio de baterías, ¿verdad? Dicho movimiento pues se regula con un péndulo o volante que se transmite a las manecillas por medio de distintas ruedas dentadas, ¿verdad? Y todo esta estructura pues la encontramos dentro de nuestro reloj. Pero el reloj dijimos entonces que sirve para medir el tiempo. ¿Sabían algo muy importante y sobre todo curioso? Que hace muchos años, muchos años atrás, pues antes que existieran los relojes, el tiempo se medía por la rotación de la Tierra. Sí, chicos. ¿Por qué? Porque al observar las posiciones del Sol en el cielo, las mareas y las fases de la luna, pues podían saber nuestros antepasados qué hora era. Sin embargo, pues los relojes se hicieron necesarios para medir con exactitud, pues, la hora, ¿verdad? En palabras entonces más comunes, podemos decir que el reloj marca la posición en la Tierra con respecto al lugar en que se encuentra el Sol en cada momento. Por ejemplo, que en los antepasados, cuando el sol estaba sobre nuestras cabezas, según la posición del sol, pues nuestros antepasados decían que ya eran las 12 del mediodía. Sí, a la 1 del día se halla un poco pues más hacia el lado del mar y así avanza a cada hora. Sí, ante la necesidad en controlar el tiempo, las antiguas civilizaciones se guiaban por el día y por la noche. Sí, bueno, ellos ya sabían que, digamos, empezaba el día, entonces ya le ponían horas determinadas, empezaba la noche y pues ya también colocaban horas determinadas. Pero fue muy necesario poder, pues, crear un instrumento que los pudiera medir de una forma pues más exacta. Sí, entonces podemos decir que pues el reloj es una medida o es el instrumento que nos sirve para medir el tiempo. Hay una gran variedad de tipos y diferentes de reloj. ¿Conocen algunas? Bueno, pensemos, ¿qué tipos de reloj conocemos? Bueno, según sean sus aplicaciones, actualmente pues los relojes personales son eléctricos, pues ya que son analógicos o digitales, que funcionan con una pequeña pila eléctrica. Sí, en el formato analógico existen una escala fija de 2 agujas que giran a velocidad constante. Las agujas cortas y anchas indican la hora, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y la necesidad de usar el reloj pues ha sido muy importante, ya que en todas partes encontramos un reloj. Nuestro teléfono tiene un reloj incluido, nuestra computadora tiene un reloj incluido. Podemos tener reloj de pared, reloj de pulsera, podemos tener un reloj de bolsillo e incluso cuando estamos viendo nuestra transmisión en la TV, pues muchas veces o en algunos canales incorporan el reloj. Todo esto para que
el cliente o la persona pues que esté viendo ese programa se dé cuenta de la hora que es. Tiki, 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 tac, dime qué hora es. Rápido, 1 en punto, 2 en punto, 3 en punto, tic, tac, 4 puntos. Y es por eso que el día de hoy vamos a ver este tema muy, muy importante. Han conocido y han trabajado las horas del reloj pues en los grados anteriores, pero esta vez vamos a seguir pues como que ampliándolo un poco más, ¿verdad? Así que al principio les va a parecer, señor, eso yo ya lo sé, eso está muy fácil, pero vamos a hacer una retroalimentación y pues vamos a avanzar un poco más en este tema, ¿sí? Recordemos entonces que vamos a trabajar las medidas del tiempo y uno de los instrumentos que mide el tiempo es el reloj. Entonces, hay varias formas de reloj, ya hemos hablado de ello, pero el día de hoy vamos a centrarnos en este reloj, en un despertador. Sí, entonces, si nosotros nos damos cuenta, este despertador está conformado de números, ¿verdad? Un reloj siempre va a tener números. Puede ser una circunferencia, puede ser un reloj en cuadrado, bueno, todo tipo. Hay muchas formas que adoptan para realizar un reloj. Pero entonces aquí vemos que el primer número, el número que está en el centro es el 12. Sí, el 12. Entonces, vemos el 12, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien, 12. 12 números tiene un reloj, pero se preguntarán, señor, ¿pero por qué 12 números? Bueno, porque el día tiene 24 horas y 12 más 12, pues es 24. Entonces aquí se van distribuyendo las horas del día, las horas de la noche. Muy bien, veamos entonces, para poder nosotros medir o saber realmente la hora que es necesario que tengamos en cuenta el nombre y el nombre de las agujas que conforman el reloj. Sí, qué nombre tienen, qué es lo que miden. Bueno, si se dan cuenta entonces, en la parte del centro hay un círculo pequeño. De ahí vamos a tomar o van a salir las agujas o las manecillas. Vamos a ver 3 tipos de agujas que conforman a los relojes. La primera es un tipo de aguja que es pequeña y es algo anchita. Sí, pequeña y anchita. A esta, la aguja más pequeña y gordita, le vamos a llamar horaria o horario. En algunos libros aparece como la aguja horario, pero en este caso vamos a llamarla horaria, ¿verdad? La aguja más corta se le conoce como horaria. Muy bien. Entonces, ¿por qué se le conoce como horaria? Porque esta aguja es quien señala las horas. Esta aguja solamente marca horas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que estar muy atentos en eso. Si nosotros queremos ver la hora, pues nos dirigimos a esta aguja, la aguja más pequeña. Muy bien. Entonces pasemos a la siguiente aguja. Y la siguiente aguja, pues la aguja es mediana y se llama minutera. Sí, es mediana y se llama minutera. ¿Cómo dijimos que se llamaba? Minutera. ¿Por qué se llamará así? Porque marca los minutos. Muy bien. Pero, ¿qué creen? Hay una tercera aguja. Sí, no todos los relojes están conformados por esta tercera aguja, pero es necesario que la conozcan. Y esta tercera aguja se llama
¿Alguien sabe? Bueno, segundera. Segundera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque marca los segundos. Y esta tercera aguja es más grande y muy delgada que las otras dos que vimos. Entonces, esta va a ser nuestra aguja segundera. Dijimos que era más larga y delgada. Segundera. Entonces, ¿de cuántas agujas está conformada un reloj? De la horaria, que marca las horas. De la minutera, que marca los minutos. Muy bien, esta es minutera. La minutera marca los minutos. Y también encontramos la otra aguja que es segundera, porque esta marca los segundos. Muy bien, chicos. Entonces, espero que me estén entendiendo esta clase. 5 en punto, 6 en punto, tic-tac. 7 en punto, 8 en punto, 9 en punto, tic-tac. 10 en punto, 11 en punto. Bueno, espero y en realidad pues la mayoría de ustedes sepan cómo leer la hora, ¿verdad? Cómo saber qué hora es. Pero no se preocupen, si ya se les olvidó, pues vamos a refrescar en este momento cómo podemos leer la hora. ¿Cómo vamos a saberlo? Entonces, vamos a continuación a trabajar esto. Muy bien, entonces, acá vemos un reloj. Sí, un reloj. Vean, antes de empezar a explicarles este reloj, quiero decirles que en algunas ocasiones nosotros solamente encontramos estos números. El 12, el 6, el 3 y el 9. Solo esos nos dan. Y los que estoy aquí tachando, esos no aparecen. Pero como nosotros ya sabemos qué números van después del 12, pues no se nos dificulta. Así que no debe ser algo que nos martirice. Si vemos un reloj que solamente tiene el número 12, el número 3, el número 6, el número 9, no debemos de afligirnos. Debemos de tomar en cuenta que la rayita más larga, como está acá, es el 1 y la otra rayita más larga es el 2 y aquí sucesivamente el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 10 y el 11. Muy bien. Ahora, vamos a aprender las funciones de los relojes. Sí, ahorita en este reloj vamos a aprender a localizar horas, solamente horas en punto, ¿sí? Y vamos a trabajar solamente con dos agujas, la horaria y la minutera, ¿de acuerdo? La horaria y la minutera. ¿Recuerdan cuál es la característica de la aguja horaria? Muy bien, su característica es que es pequeña. Es corta, ¿verdad? Es una aguja corta o pequeña. Entonces vamos a trabajar con horas en punto. Si yo les digo, por favor, localícenme las 6 en punto. 6 en punto en el reloj. Muy bien, 6 en punto. Quiere decir que mi aguja pequeña va a estar apuntándole al 6. ¿Sí? Esta recordemos que es la aguja horaria. Entonces mi aguja pequeña le está apuntando al 6. ¿Y dónde va a ir entonces la aguja minutera? La aguja minutera, si estamos trabajando en horas en punto, siempre va a ir en el 12.
Muy bien, entonces ahí es las 6 en punto. Cuando trabajamos horas en punto, siempre la minutera tiene que estar en el número 12. Así que, como vamos a trabajar horas en punto, vamos a dejarla de una vez acá, en el 12. Muy bien, ahora, ¿a qué hora entran ustedes al colegio a recibir clases? Si yo les digo que escriban la hora en que entran al colegio, ¿dónde me van a colocar la aguja horaria? Muy bien, va a ser a las 8. Entonces ustedes entran al colegio a las 8 en punto. Muy bien, a las 8 en punto. Ahora, si yo les pregunto a qué hora almuerzan, digamos que pues ustedes almuerzan a la 1 en punto. Muy bien, ¿se dan cuenta qué fácil? 1 en punto, porque estamos viendo ahorita horas en punto. 2 en punto. ¿Sí? Si yo coloco la flechita de horaria en el 4, serían 4 en punto. O si la coloco en el número 5, ¿qué hora sería? 5 en punto. ¿Sí? Recordemos que para trabajar horas en punto, pues la minutera siempre debe estar en el 12. Ahora, si la coloco en el 6, la horaria serían 6 en punto. Si la coloco en el 7, serían 7 en punto. Si la coloco en el 8, 8 en punto. Si la coloco en el 9, 9 en punto. 10 en punto. 11 en punto. Ahora, si las dos, si la horaria y la minutera se encuentran en un mismo número, y sería, por ejemplo, en este, que sería en el 12, entonces serían las 12 en punto. Sí, ahí sería las 12 en punto. Muy bien. Las 12 en punto. Bueno. Ahora, ustedes se preguntarán, señor, pero ¿y estos palitos que nosotros vemos aquí a la orilla, por qué están? ¿O qué es lo que significa? ¿O es adorno? Bueno, ahorita les voy a explicar. Pero ahorita deseo de verdad que hayan entendido cómo localizar las horas en punto. Ahora vamos a localizar horas y minutos. Horas y minutos. Sí. Para trabajar las horas y los minutos, recordemos que si queremos saber la hora, siempre vamos a ver la aguja más pequeña. Y si queremos saber los minutos, vamos a ver la aguja mediana. ¿De acuerdo? La aguja mediana. Cuando trabajamos en minutos, digamos aquí son las 12 y aquí está el número 3. La flechita acá, la horaria, está en el número 12, pero la aguja minutera está en el 3. Entonces, ¿alguien sabe cómo se lee esta hora o qué hora es? A ver, pensemos, ¿qué hora es? Muy bien, serían las 12:15. Sí, las 12:15. ¿Por qué las 12:15? Porque aquí estamos trabajando minutos y cada minuto vale 5. 5, a ver, 5 minutos. Aquí ya pasaron entonces 15 minutos. Quienes dijeron que son las 2:03,
No, pero vamos a recordarlo ahorita. Veamos. Vamos a centrarnos en la aguja minutera. Si la aguja minutera se encontrara en el 1, entonces diría 12 y 1. No sería, ahí sería erróneo, no sería 12 y 5. Sí, 12 y 5. Porque aquí entonces desde el 1 se empieza a contar de 5 en 5. Si estamos trabajando o estamos fijándonos en la aguja minutera, no en la horaria, sino en la aguja minutera. Entonces, el 2 ya sería 10. Vean que si estamos trabajando de 5 en 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 y cuando llegamos al 12, 60. Por eso aquí ya es la hora en punto. Entonces, cada vez que veamos la aguja minutera en uno de estos números, por ejemplo el 2, el 4 o el 6, no son las 12 y 6 o no son las 12 y 7, no, las 12 y media. Si digamos, aquí sería mi hora en punto, 12. Pero la aguja minutera estuviera aquí en el 1, serían las 12 y 5. Si estuviera en el 2, las 12 y 10. En el 3, las 12 y cuarto o y 15. Las 12 y 20. Las 12 y 25. Las 12 y media. Las 12 y 35. Las 12 y, aquí sería, y 40. Muchos les dicen y 40, pero le podemos llamar la 1 menos 20. ¿Por qué 1 menos 20? Porque hacen falta 20 minutos para llegar a la 1. ¿Por qué hace falta 20 minutos? 5, 10, 15 y 20. Y aquí sería, digamos, las 12 y 45. Pero sería más correcto que dijera la 1 y 45 o menos cuarto, perdón. La 1 menos cuarto. ¿Por qué menos cuarto? Porque hacen falta 15 minutos para llegar a la 1. ¿De acuerdo? Entonces aquí sería las 12. Aquí está, las 12 y 50. Comúnmente así lo podemos decir. Pero lo correcto sería la 1 menos 10. ¿Por qué la 1 menos 10? Porque hace falta 10 minutos para llegar a la 1. ¿Sí? 5 y 10. ¿Se dan cuenta que hace falta 10 minutos? Ahora, si estamos acá en el 11, puede decirse las 12 y 55, pero lo más correcto sería la 1 menos 5, porque hacen falta 5 minutos para llegar a la 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, así sucesivamente vamos a ir, pues, pudiendo, leer las horas en el reloj. Ahora, si nosotros regresamos y nos centramos en estos palitos que tenemos alrededor de todo nuestro reloj, palitos que se encuentran entre el 12 y el 1, entre el 1 y el 2, a esos les llamamos minutos. Sí, minutos. ¿Por qué? Porque si la aguja horaria, vamos a poner acá un ejemplo, la aguja horaria marca un número y la minutera marca otro. Por ejemplo, acá estoy marcando la hora, son las 7.
Y aquí estoy marcando los minutos. ¿Qué hora es esta entonces? 7. Recordemos cómo trabajamos. ¿Recordamos cómo trabajamos el reloj pasado de 5, 10, 15? Bueno, aquí serían las 7:05. Muy bien. Pero, ¿qué pasaría si no estuviera en uno de estos números? Si no estuviera en el 2, si no estuviera en el 3 o en el 4. ¿Cómo le haríamos si estuviera en medio de esos números? Bueno, para eso entonces encontramos esos palitos que encontramos en medio de los números. Para eso está este y este. Muy bien. Ahora, si son las 7, pero la aguja minutera está acá, ¿qué hora es? A ver, ¿qué hora? 7 y 3 minutos. Sí, 7 y 3 minutos. Tenemos que contar cuántos palitos ya pasó la aguja minutera y esos son los minutos que han transcurrido. ¿De acuerdo? Entonces, si digamos, esta aguja minutera se pusiera en este verdecito, entonces contamos 1, 2, 3 y 4. Entonces serían las 7 y 4 minutos. Pero llegó al 1, entonces aquí ya formó el 5. Muy bien. Pero si decimos que la aguja minutera se encuentra de este lado, ¿qué hora es? Recordemos que en el 1 ya son 5 minutos, en el otro palito son 6. Entonces, en este palito serían 7 minutos. ¿De acuerdo? En este otro, si estuviera aquí, 8 minutos. Y si estuviera acá, 9 minutos. Llegó al 2, la minutera, ya son 10 minutos. ¿Verdad que qué fácil? Es muy fácil sumar de 5 en 5. Recordemos entonces que si la aguja se encuentra en medio de dos números, tenemos que saber o tenemos que fijarnos muy bien en cuántos palitos, pues en cuántas rayitas esta ha pasado. Por ejemplo, si venimos y colocamos aquí la minutera, ¿qué hora es entonces? 7. ¿Y qué? A ver, pensemos, ¿qué hora es? Esta es nuestra hora y esta es nuestra minutera. 7, ¿qué son? 7 con ¿cuántos minutos? Recordemos que cuando se llega al 20, al 4, son 20 minutos. Entonces, está apuntando acá. Entonces pasó 1, 21 y llegó a esta, son 22. 7 con 22 minutos, ¿sí? Después dice 23, 24 y llega al 25. 26, 27, 28, 29 y llega al 30, que aquí ya sería 7:30, ¿sí? 7:30 si llega al 6 porque ya son 30 minutos. Entonces, así de fácil nosotros podemos saber qué hora es, podemos verificar la hora en nuestro reloj. Si mamá o papá nos dicen, Jorge, ve a ver la hora. Entonces usted no va a tener ningún problema para poder leer la hora y la va a poder decir sin ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces aquí miramos algunas imágenes. Si se dan cuenta, la aguja horaria está en el 9 y la aguja minutera está en el 12. Entonces son las 9 en punto. ¿Sí? Muy bien. La aguja horaria está en el 9 y la aguja minutera está en el 3. Entonces son las 9:15. ¿Sí? Porque han transcurrido 15 minutos. Y aquí la aguja horaria está en el 9, la aguja minutera está en el 6. Entonces son las 9:30.
Muy bien. Entonces acá la aguja horaria está casi llegando al 10. Casi llegando al 10. Entonces serían las 10 menos cuarto. 10 menos cuarto. Quiere decir que hacen falta 45 minutos para que sean las 10 en punto. Ahora, si la aguja horaria está en el 10 y la aguja minutera está en el 12, son las 10 en punto. Y así de fácil, entonces podemos saber o leer las horas. ¿Verdad que no es complicado? Muy bien, yo sé que están haciéndolo excelente y lo están diciendo muy bien desde ahí, desde casita. Muy bien, ahora les voy a decir las medidas de tiempo. El tiempo puede medirse en segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años y los que tenemos acá en nuestra pantalla. Pero lo más pequeño del tiempo son los segundos y esta es pues la unidad de tiempo en el Sistema Internacional de Unidades. Ahora tenemos un minuto y un minuto consta de 60 segundos. Así que un minuto tiene 60 segundos. Tenemos una hora. Una hora tiene 60 minutos y 3.600 segundos. Un día. Un día tiene 24 horas. 24 horas. Un mes puede tener 28, 29, 30 y 31 días, ¿sí? Según el mes que estemos viviendo. Un año normal, tiene 365 días y esos 365 días tiene 12 meses. Un año bisiesto, se llama bisiesto, se da cada 4 años y tiene 366 días, o sea que trae un día más de lo común. Por eso se le llama bisiesto. Un lustro son 5 años, ¿verdad? Una década tiene 10 años. Un siglo tiene 100 años. Y un milenio tiene 1000 años. Entonces, estas son más que todo las medidas del tiempo. Recordemos que un minuto tiene 60 segundos. Entonces, si yo digo, chicos, tienen media hora para contestar el examen. Media hora. ¿Cuántos minutos tienen entonces? Media hora. ¿Cuántos minutos tienen? Muy bien, tienen solamente 30 minutos. 30 minutos. Si yo les digo, tienen una hora para ir a jugar, ¿cuántos minutos tienen entonces? Tienen 60 minutos. Muy bien, chicos. Entonces, según el cronograma, tenemos una hoja de ejercicio que adjunté en el contenido. Que Dios los bendiga y si Dios lo permite, pues los saludo en una próxima oportunidad.